Los últimos días fueron un oscuro desenlace para uno de los dictadores más infames de la historia. Desde lo más alto del poder, Hitler cayó en un abismo de desesperación mientras veía cómo el Tercer Reich, que había prometido durar 1000 años, se derrumbaba a su alrededor en cuestión de semanas. En este video, exploraremos las tensiones, decisiones y momentos finales que marcaron los últimos días de Adolf Hitler. Una historia que revela no solo su caída, sino también las profundidades de su paranoia y aislamiento. En abril de 1945, Berlín estaba en ruinas. Las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y el Ejército Rojo de la Unión Soviética se acercaba rápidamente desde el este. Hitler y sus más cercanos colaboradores se habían refugiado en el Führerbunker, un refugio subterráneo fortificado bajo la Cancillería del Reich. Allí, rodeado de generales, secretarias y algunos miembros de su círculo íntimo, Hitler observaba cómo todo lo que había construido se desmoronaba. En ese búnker, Hitler pasó sus últimos días sumido en la paranoia y la negación. A pesar de que las noticias que llegaban eran cada vez más sombrías, se rehusaba a aceptar la inevitable derrota. Ordenaba ofensivas imposibles, esperando milagros que nunca llegaron. Al mismo tiempo, su salud física y mental se deterioraba rápidamente. Hitler estaba visiblemente enfermo, con temblores en las manos, encorvado, y sufriendo de una mezcla de agotamiento y estrés extremo. El hombre que una vez había dominado Europa ahora era una sombra de lo que fue. Uno de los momentos más dramáticos en esos días fue cuando Hitler se dio cuenta de que había sido traicionado por algunos de sus más cercanos aliados. Hermann Göring y Heinrich Himmler, figuras clave en el régimen, intentaron negociar con los aliados o tomar el control en sus propios términos cuando vieron que la derrota era inevitable. Hitler, al enterarse de estas traiciones, se enfureció. En sus últimas horas, condenó a aquellos que alguna vez habían sido parte esencial de su círculo de confianza. Mientras tanto, fuera del búnker, Berlín estaba siendo bombardeada sin descanso. El Ejército Rojo había penetrado la ciudad, y el sonido de los disparos y las explosiones se escuchaba continuamente. Hitler, sin embargo, permanecía en su refugio, aislado del mundo exterior. Dentro del búnker, la atmósfera era cada vez más tensa. Las provisiones escaseaban, y las personas que lo rodeaban sabían que el final estaba cerca. Sin embargo, muchos permanecieron leales hasta el último momento, temiendo las consecuencias de desobedecer. En medio de esta desesperación, Hitler tomó una decisión final. El 29 de abril de 1945, se casó con Eva Braun, su compañera de muchos años. En una pequeña ceremonia en el búnker, apenas unas horas antes de sus sellaron su relación en un acto que muchos ven como un último gesto de control sobre su destino. Pero el matrimonio fue solo el preludio del final. El mismo día de su boda, Hitler redactó su testamento político. En este documento, culpó de la guerra a los judíos y a sus enemigos internacionales, sin asumir responsabilidad alguna por la devastación que había causado. También nombró a sus sucesores, aunque para ese momento era claro que cualquier intento de mantener el control del Reich era inútil. Berlín estaba al borde de la caída, y no quedaba nadie para salvar lo que quedaba del régimen. El 30 de abril de 1945, después de despedirse de sus más cercanos colaboradores, Hitler y Eva Braun se retiraron a sus aposentos privados en el búnker. Poco después, ambos se Hitler ingirió una cápsula de cianuro y se disparó en la cabeza, mientras que Eva también tomó cianuro. Sus cuerpos fueron descubiertos por los asistentes del Führer, quienes, siguiendo las órdenes de Hitler, los sacaron al exterior del búnker, los rociaron con gasolina y los incineraron. A pesar de este intento de borrar cualquier rastro de su cuerpo, el legado de destrucción y muerte que dejó Hitler sigue siendo imborrable. En las horas posteriores a su suicidio, las fuerzas soviéticas irrumpieron en Berlín y tomaron control de la ciudad. Apenas unos días después, el 8 de mayo,
Alemania se rindió formalmente, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los últimos días de Adolf Hitler fueron un trágico y sombrío final para un dictador que había causado la muerte de millones y el sufrimiento de innumerables personas. En su desesperación, rodeado por el colapso total de su imperio, Hitler optó por quitarse la vida en lugar de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Pero su muerte no trajo alivio a las víctimas de su régimen, ni borró el horror de sus crímenes. Al contrario, su caída marcó el fin de una era de terror, pero también nos dejó con profundas lecciones sobre el costo de la tiranía y la guerra.